están? Espero que muy bien. No sé si se alcanza a ver correctamente la presentación. Sí, se ve bien. ¿Se ve bien? Perfecto. Bien. ¿Vamos a esperar unos minutos, Ilse, o comenzamos? Yo creo que puede comenzar, profesor, para que no vayamos después muy tarde con la hora. Bueno, perfecto. Bueno, primero me voy a presentar. Mi nombre es Matías Insunza Tagle, soy profesor asociado del Departamento de Derecho Procesal de esta facultad y me corresponde hacer el módulo de un análisis bien esquemático de lo que es el sistema procesal penal en Chile. Para ello les voy a pedir que cada vez que yo vaya efectuando algún tipo de intervención o de presentación de un tema, me puedan interrumpir las veces que sea necesario para poder contestar algunas dudas e inquietudes. Les voy a pedir que por favor levanten la mano, más que levanten la mano, simplemente pregunten a viva voz, más que por el chat, porque yo me cuesta estar viendo esto, tengo solamente una pantalla ahora y salvo que Ilse usted me pueda ayudar con el tema del chat, pero me va a costar estar haciendo la clase y viendo el chat, entonces que por favor lo hagan de manera verbal, o si usted Ilse no tiene inconveniente, me ayuda con aquello. No tengo problema, profesor. Ahí le voy Fantástico. avisando si es que hay preguntas. Perfecto. Bueno, comencemos. El sistema procesal penal en Chile, como ustedes bien saben, es el primer sistema que es objeto de una reforma trascendental y que comienza a regir en nuestro país de manera paulatina a partir del año 2000. ¿Y por qué digo que es el primero de los cambios sustanciales en materias procesales? Porque a partir de esa reforma al sistema procesal penal, luego vinieron las reformas a los sistemas de familia, laborales, ambientales, eh, tributarios, aduaneros, y seguimos a la espera de nuestro sistema procesal civil. Entonces, ¿cómo está estructurado esto? Lo primero que llama la atención y que es importante que ustedes entiendan es que el sistema procesal penal está estructurado ya del código incorporando entre sus primeros artículos como reglas, principios y garantías. Y claro, la diferencia entre principio y garantía está en cuál es el rango que se le otorga a cada uno de ellos, siendo estas últimas las que tienen una estructura o un orden de carácter constitucional, sea porque están plasmadas explícitamente en nuestra Constitución o a través de los tratados internacionales que se encuentran vigentes en Chile y ratificados. Entonces, la estructura en términos generales de este sistema es la siguiente. Tenemos un ente público, que es el Ministerio Público, que tiene la labor de investigar y acusar en su caso, para luego estar sujeto a la labor de investigación que efectúa el juez de garantía, que es un protector de garantía, y que excepcionalmente falla en los procedimientos simplificados y abreviados y también de acción penal privada. ¿Por qué? Porque el sistema está estructurado sobre la base de que el procedimiento general y común va a estar entregado el fallo del conocimiento del fondo en un tribunal de juicio oral en lo penal, que no es un tribunal de segunda instancia, sino que es un tribunal que tiene la misma jerarquía que el juez de garantía. Pues bien, esa estructura tan obvia que es para nosotros, en el sistema del Código de Procedimiento Penal estaba completamente difuminada, puesto que teníamos un juez que era instructor, un juez acusador y un juez sentenciador que se terminó con aquello. Y entonces podemos ver que en nuestra estructura tenemos disposiciones comunes a todo procedimiento reguladas íntegramente en el Código Procesal Penal, haciendo un reenvío al Código de Procedimiento Civil en aquellas cosas que no vulneren los principios básicos del sistema procesal penal. Y entonces yo me voy a centrar principalmente en un esquema general del procedimiento general y común establecido en nuestro sistema procesal penal. Y para ello
les traje, y obviamente va a estar a disposición de ustedes, un esquema global que es el siguiente. Primero, este es un sistema que está estructurado donde hay dos grandes clasificaciones, procedimientos especiales y procedimientos ordinarios. Nos vamos a centrar, como les digo, en lo que aparece plasmado a la derecha de la presentación, el procedimiento ordinario. Pero no nos podemos olvidar que hay procedimientos especiales, como son, por ejemplo, el monitorio, el simplificado, el abreviado de acción penal privada que les comenté previamente, aquellos en los cuales se incorporan a las personas con fuero, querellas de capítulo, extradiciones, medidas de seguridad y las ejecuciones de sentencias condenatorias. Y entonces veamos este procedimiento ordinario. ¿Cómo podríamos nosotros estructurar un esquema general? Pues bien, en el sistema procesal penal, al igual que en todo proceso, existen tres grandes etapas que están divididas en este esquema en la línea punteada vertical que está entonces clasificada en etapa de investigación, una etapa intermedia y una etapa de juicio. ¿Y por qué digo que en todo proceso? Porque en todo proceso hay una etapa previa donde, por ejemplo, en materia procesal civil es la etapa de discusión, una etapa intermedia donde se determine cuáles van a ser los elementos que van a pasar a la etapa de prueba para finalmente llegar al último que es la etapa, perdón, la etapa de juicio. Y esta primera etapa, que es la etapa de investigación, tiene una subclasificación que es esta línea punteada de color amarillo o anaranjado, que lo distingue un momento procesal que es la audiencia de formalización de la investigación. Y entonces nosotros podemos perfectamente entender que en esta etapa de investigación podemos eh, tener una etapa de investigación desformalizada y una etapa de investigación formalizada. Y vamos a ver que a partir de la formalización de la investigación se van a gatillar una serie de consecuencias procesales relevantes para nuestro sistema procesal. Y, por ejemplo, a partir de la audiencia de formalización de investigación surge la posibilidad de arribar a las salidas alternativas en sentido estricto, como son la suspensión condicional del procedimiento y los acuerdos reparatorios, y eh, todo lo que ello implica, como es, por ejemplo, el plazo de investigación que no puede superar el lapso de 2 años. Luego, al final de la etapa de investigación, viene el cierre de la investigación y el Ministerio Público puede solicitar el sobreseimiento al juez de garantía, puede presentar una acusación o formular esta decisión de no perseverar que está en color eh, morado en la presentación. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento entramos ya a la etapa intermedia, cuya principal audiencia es la audiencia de preparación de juicio oral, que va a terminar en una resolución judicial que es el auto de apertura de juicio oral, que está mal denominado como auto de apertura, pero que es una sentencia interlocutoria. Un segundo, por favor. Para finalmente llegar a la etapa de juicio, que es el juicio oral, que se va a celebrar ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal en este procedimiento general y común. Vamos ahora al régimen de la acción. ¿Cómo está estructurado, cómo está ordenado el régimen de la acción? Aunque yo tengo mis reparos del el método utilizado por el legislador, porque confunde, a mi juicio, acción con inicio de procedimiento, pero ya nos vamos a centrar en aquello. ¿Cómo está estructurado en el código? Lo primero que habla el código es una clasificación de la acción en acción penal y en acción civil. Esa es la primera gran clasificación que es relevante que ustedes tengan presente. Y a su vez, la acción penal se subclasifica en acción penal pública, acción penal privada y acción penal pública previa instancia particular. Por su parte, la acción civil se subclasifica en acción civil indemnizatoria y restitutoria. ¿Por qué? Porque la acción civil indemnizatoria o reparatoria tiene unas particularidades bien características de nuestro sistema procesal penal. ¿Por qué? Porque si bien busca la reparación civil de un hecho que reviste caracteres de delito, está limitado o restringida, toda vez que solamente la puede deducir un sujeto activo, que es la víctima, en contra de un sujeto pasivo, el imputado. ¿Por qué? Porque cualquier otra acción que dirija un sujeto distinto de la víctima en contra de el imputado o terceros, o bien la víctima en contra de
entes que no sean el imputado, todas ellas tienen que ser tramitadas y deducidas necesariamente ante el juez civil pertinente. ¿Qué es lo relevante? Que en estas acciones se incorporan no solamente las indemnizatorias o reparatorias propiamente tales, sino que también aquellas que tengan, por ejemplo, el objetivo de nulidades, ineficacia de actos jurídicos, reparaciones especiales, cancelaciones de hipoteca, restituciones de valor de la cosa, que necesariamente interpongan la víctima en contra del imputado. ¿Qué otra característica tiene esta acción reparatoria o indemnizatoria? Es lo que ustedes deben ya conocer como competencia preventiva. ¿Por qué? Porque no es una competencia privativa o exclusiva del juez de garantía, sino que puede conocer de ella el juez con competencia en lo penal o el juez civil, pero quien prevenga en el conocimiento de esta acción va a continuar con la misma. Solamente además opera en el procedimiento ordinario y opera también a través de un mecanismo que es la preparación de la demanda civil que ocurre después de la formalización de la investigación. Para algunos, entre los cuales yo me, me uno a esa tesis, hemos estimado que el sistema procesal penal hace un llamado o una invitación a que los temas procesales civiles o las pretensiones de carácter civil, en particular la acción civil reparatoria e indemnizatoria, se plantee o se ventile en sede penal, perdón, en sede civil. ¿Por qué? Porque se establece una serie de cortapisas para el litigante que pretende ejercer estas acciones en sede penal. Pues bien, además de la acción reparatoria o indemnizatoria, tenemos la acción restitutoria. Y esta acción restitutoria lo que busca es recuperar la posesión o la tenencia física de ciertas cosas u objetos que son los, por ejemplo, los objetos incautados o los efectos del delito. Y esta acción restitutoria se distingue de la indemnizatoria toda vez que el sujeto activo es la víctima o un tercero y el sujeto pasivo puede ser imputado, el imputado o un tercero. Y esta acción es una acción de competencia privativa del juez de garantía, es decir, solamente el juez de garantía es competente para conocer de esta acción y no el juez civil. Opera además en todos los procedimientos, no exclusivamente los procedimientos ordinarios, y se sujeta a la tramitación del artículo 189 del Código Procesal Penal, donde en términos simples establece que estas acciones van a derivar que el juez de garantía va a entregar o devolver las cosas a quien acredita su posesión o tenencia ilegítima, salvo, perdón, que estas cosas se van a entregar al final del juicio, salvo, por excepción, las cosas hurtadas, robadas o estafadas, en cuyo caso se pueden obtener de manera previa durante la tramitación del procedimiento. Sigamos avanzando con nuestra esquema general del proceso penal. Profesor, Sí, por favor, Sebastián. sí, buen día, buenas tardes. Buenas tardes. Respecto a la acción civil, la acción civil indemnizatoria que hay en el PowerPoint, puso usted que era preventiva del juez de garantía, pero ¿no la conoce el Tribunal de Juicio Oral en lo penal, no el juez de garantía? Claro, lo que pasa, muy buena la consulta, Sebastián. Efectivamente, la va a conocer al final el juez o el Tribunal de Juicio Oral en lo penal. Lo que ocurre es que yo la voy a deducir ante el juez de garantía. La voy a Ya, tener que presentar en un momento procesal muy perentorio, que es el momento en que yo como víctima o querellante debo adherir o presentar mi acusación particular. Si yo no lo hago en ese momento, se entiende que precluye mi posibilidad de hacerlo en dicha sede penal y me tengo que ir necesariamente a sede civil. Entonces, usted está bien su acotación en cuanto a que finalmente lo va a conocer el Tribunal de Juicio de lo Penal, pero solamente lo va a conocer una vez que el juez de garantía haya estimado que esa demanda cumple los estándares para poder pasar al juicio oral y porque se haya presentado ante él. y hay una contraposición con la restitutoria, entonces, porque entiendo que la falla la juez de garantía. Exactamente, la Ya, restitutoria solamente va a conocer un juez de garantía de la misma, no el Tribunal de Juicio Oral de lo Penal. perfecto. Gracias, Aquí profesor. tenemos un resumen de esta acción civil en cuanto a que si tenemos la restitutoria o la indemnizatoria y quién la interpone en contra de quién, y además la estructura de si se puede deducir o no en el procedimiento civil
y por lo tanto si es de competencia privativa o preventiva. No sé si le quedó claro, don Sebastián. Don Sebastián, Sí, parece fue un poco el audio. ¿sí? Perfecto. No, sí, era para ¿Sí? aclarar eso. No, lo Gracias, que profesor. necesite, lo que, por favor, los demás, ¿alguna duda o inquietud respecto de la acción civil? Bueno, como yo le comentaba, el proceso ordinario penal tiene una forma de inicio del procedimiento eh, bastante particular. ¿Por qué? Porque la forma de inicio del procedimiento, que ojo, procesalmente no es lo mismo que la acción, pero que el legislador procesal penal la confunde, establece que el proceso penal por delito de acción penal pública se puede iniciar de tres maneras distintas. ¿Por qué? Porque frente a una noticia criminis puede el Ministerio Público de oficio iniciar el procedimiento, puede efectuarse el inicio a través de una denuncia que se deduce ante el tribunal con competencia en lo criminal, ante el Ministerio Público o ante la policía o gendarmería, o bien a través de la presentación de una querella criminal. Cualquiera sea la forma en que se inicie el procedimiento, necesariamente se va a derivar esto ante el Ministerio Público que va a investigar. Siempre el Ministerio Público frente a la noticia crímenes va a realizar algún tipo de gestión, por mínima que sea. Ya nos vamos a detener con situaciones en las cuales el Ministerio Público puede desechar ciertas investigaciones, pero por mínima que sea, siempre va a ser él el que lo va a resolver, salvo algunas situaciones de excepción que los vamos a analizar, como son, por ejemplo, las situaciones en las cuales el juez de garantía declara inadmisible las querellas. Entonces, veamos la forma en que esto puede operar. En los delitos de acción penal pública, ya dije, a través de esa triple fórmula, de oficio por el Ministerio Público, mediante querella o por denuncia. Pero vimos que hay otra clasificación de los delitos de acción penal pública previa instancia particular. En este tipo de hechos punibles o de noticias crímenes, se establece por el legislador que el ofendido debe al menos denunciar el hecho. Es decir, el ofendido puede querellarse, pero obviamente lo que es relevante es que el Ministerio Público no puede de oficio dar inicio al procedimiento, puesto que necesariamente tiene que iniciarse a través de una denuncia o una querella, pero no por parte cualquiera, sino que por parte del ofendido por el delito. ¿Qué tiene de excepción? Que el Ministerio Público puede excepcionalmente en este tipo de hechos punibles proceder de oficio cuando la persona que es el ofendido se encuentra imposibilitado de realizar libremente una denuncia, o bien quienes pueden denunciar por el ofendido se encuentran también en imposibilidad de hacerlo, o estén implicados, y en todos los casos en que haya menores de edad involucrados en calidad de víctima. En esos casos, el Ministerio Público puede actuar aunque se trate de hechos que la ley ha catalogado como delitos de acción penal pública previa instancia particular. Caso paradigmático en los casos de los delitos tributarios, hasta ahora. No sabemos si en poco tiempo más eso va a cambiar. Donde se establece que en los delitos tributarios el que tiene que presentar denuncia y o querella es el Servicio de Impuestos Internos. Si no lo hace, el Ministerio Público no puede comenzar una investigación de manera lícita. Y finalmente los delitos de acción penal privada, en los cuales, frente a la noticia crímenes, es aún más restrictivo la forma de inicio del procedimiento, puesto que solamente lo puede hacer la víctima y a través de un mecanismo, que es la querella. No puede denunciar, y la querella criminal lo que va a hacer es que va a ser deducida ante un juez de garantía con una particularidad, que es que el Ministerio Público no interviene en estas investigaciones. Hay un querellante que cumple la función de tal y que necesariamente va a tener que deducirla con la carencia de una investigación efectuada por el Ministerio Público. Sigamos avanzando. Entonces, tenemos esta estructura general que hemos comentado.
hecho punible en los delitos de acción penal pública, esta triple forma de iniciarse donde necesariamente vamos a terminar ante el Ministerio Público. Sin embargo, en los delitos de acción penal pública, si bien la regla general va a implicar que se va a iniciar una investigación y va a continuar con ella, el Ministerio Público tiene la opción de aplicar el principio de oportunidad, el archivo provisional o no inicio de la investigación. Estas tres opciones no obstan a que se realice una investigación, por breve que sea, para efectos que el Ministerio Público tome estas decisiones. Principio de oportunidad, archivo provisional o no dar inicio a la investigación. Pues bien, ¿de qué se trata? Esto está regulado, está normativamente establecido, pero se lo voy a tratar de explicar de manera bastante esquemática. El principio de oportunidad lo que busca finalmente es permitirle al ente persecutor no dar inicio a una investigación o, habiendo iniciado una investigación, poder abandonarla cuando los hechos no comprometen gravemente el interés público. ¿Y cuándo se va a entender que no comprometen gravemente el interés público? Cuando estemos en presencia de una pena que sea una pena más bien baja, cuando no se trate de delitos funcionarios y además que se cumpla con los instructivos generales que el fiscal nacional establece para la política criminal. Esto además es una decisión motivada que se comunica por parte del fiscal al juez de garantía, quien debe tomar una decisión y comunicárselo a su vez a los intervinientes. Es decir, hay un control judicial y la judicatura puede, si no se cumplen los requisitos o la víctima manifiesta de cualquier forma un interés en continuar con el procedimiento, no a adscribir a la posición adoptada por el Ministerio Público y por lo tanto indicar que se va a continuar con esta investigación. Además del control judicial, existe un control administrativo donde se establece que se puede reclamar de esta decisión ante las autoridades del Ministerio Público. ¿Qué tiene de importancia? Que el principio de oportunidad extingue la acción penal, dejando a salvo, eso sí, las acciones civiles. ¿Qué pasa con las otras dos instituciones que les comenté? El archivo provisional y no inicio la investigación. Pues bien, tanto el archivo provisional como la facultad de no iniciar la investigación, les repito, no significa que el Ministerio Público no pueda realizar ninguna gestión. Puede realizar algunas y tomar esta decisión. Pero lo que es clave y un requisito sine qua non de carácter procesal es el cumplimiento de un requisito negativo. ¿Cuál es? Que no haya intervenido el juez de garantía. Y mientras no haya intervenido el juez de garantía, el Ministerio Público puede archivar estas investigaciones mientras no tenga los antecedentes suficientes como para poder avanzar. Hay ciertas restricciones, particularmente respecto de la exigencia de que el fiscal regional lo apruebe en los casos en que estamos en presencia de delitos con algún tipo de pena relevante. Y la facultad de no iniciar la investigación también supone el cumplimiento de un requisito negativo, cuál es que no haya intervenido el juez de garantía, y entonces el Ministerio Público puede no iniciar una investigación si, por ejemplo, los hechos no son constitutivos de delito a juicio de él, o bien que se encuentra extinguida la responsabilidad penal. Esto debe ser una decisión fundada que el juez de garantía además lo debe aprobar. ¿Se les ocurre a ustedes el mecanismo más sencillo para inhibir al Ministerio Público de que ejerza estas facultades? Forzar la, forzar la intervención del juez de garantía ¿Y cómo lo va a forzar usted, Sebastián? con una querella. Con una querella, exactamente. Si yo presento una querella, la querella necesariamente va a pasar por el juez de garantía y por ende voy a inhibir al fiscal de archivar provisionalmente o no iniciar investigación. Fíjese que esto es bien particular porque la norma no establece que la querella sea acogida de tramitación. Disculpen, sino que simplemente que el juez de garantía haya intervenido. Por tanto, si uno es riguroso, podría intervenir declarándola inadmisible. Pero bueno, eso está sujeto a algún tipo de interpretación.
Sigamos con nuestra lógica. Delito de acción penal pública a través de una denuncia de oficio o a través de una querella. De oficio significa que el Ministerio Público va a conocer de esta noticia de crímenes porque él mismo de manera autónoma está facultado y así lo ha resuelto. ¿Cuál es la otra fórmula? A través de una denuncia. ¿Y qué es una denuncia? La denuncia es la puesta en conocimiento a la autoridad de un hecho que reviste caracteres de delito. Y esto se puede presentar ante la policía, ante Gendarmería, ante un tribunal con competencia penal o ante el Ministerio Público. Y en cualquiera de los casos, les repito, esto va a implicar que va a llegar esta denuncia al Ministerio Público. A su vez, frente a la pregunta de quién denuncia, tenemos la siguiente respuesta. Hay personas que pueden denunciar, que es la regla general, cualquiera de nosotros puede denunciar un hecho que reviste caracteres de delito, pero hay otras personas que, atendida su labor profesional o la función que desempeñan, se encuentran obligados a denunciar, que existe un listado de aquellos que tienen no solamente la obligación de denunciar, sino que hacerlo en un periodo muy breve, que son 24 horas, sujeto a una determinada sanción. Y a su vez se establece en el sistema procesal penal la posibilidad de la autodenuncia, puesto que el imputado puede autodenunciarse y dar inicio al procedimiento. ¿Qué es importante distinguir entre un denunciante y un querellante? Que el denunciante no necesariamente va a poder intervenir en el procedimiento. ¿Por qué? Porque el denunciante no es un interviniente. El denunciante va a ser un interviniente cuando cumple la calidad de víctima a su vez, pero no lo es por sí solo. Esto es bien relevante. No sé si tienen alguna consulta sobre el particular. ¿Algo que comentar respecto de la denuncia? Bueno, sigamos. Profesor, Sí, por favor. hay una pregunta de Felipe Garate en el chat, Sí, no sé si la puedo ver. no, pero cuéntemela. Pregunta si la denuncia ante el tribunal se entiende un caso de intervención del juez de garantía. Muy buena pregunta. La intervención del juez de garantía es una intervención genérica, por lo tanto yo presento una denuncia ante el juez de garantía y voy a inhibir al Ministerio Público de la facultad de inicio y de archivo. ¿Por qué? Porque la norma dice la no intervención del juez de garantía, no me dice de qué forma. Por tanto, desde el momento que yo presento una denuncia ante el juez de garantía y el juez de garantía dice remítase al Ministerio Público, eso es una intervención del juez de garantía. Así que muy, muy atingente la consulta. ¿Alguna otra? ¿Alguna Sí, otra? a mí ¿Sí? la autodenuncia, y ahora con el tema del sacerdote de Río, como no me queda muy clara la función que tiene. Bueno, la autodenuncia primero era una discusión que se tenía desde el punto de vista doctrinario y jurisprudencial en el sistema procesal penal antiguo. ¿Por qué? Porque el sistema procesal penal antiguo no contemplaba la autodenuncia de manera explícita. Y el Código Procesal Penal optó por incorporarla. ¿Por qué? Porque se puede producir situaciones, como muy bien lo dice usted, el caso quizás más fácil de observar de eh, el sacerdote Felipe Berríos, donde se le están formulando imputaciones graves a él, pero no en sede jurisdiccional. Es decir, no en sede de justicia civil, si usted quiere. Y entonces él puede perfectamente autodenunciarse y permitir a través de esa conducta que el Ministerio Público inicie una investigación penal y tome una decisión en cuanto a justicia civil. ¿Por qué? Por dos razones. Porque primero, si él efectivamente eh, se opta, por ejemplo, por un sobreseimiento definitivo o la decisión que se adopte va a ser propiciada por el inicio del procedimiento por él mismo. Y en el segundo caso, en la situación donde hay un imputado que es responsable, yo puedo autodenunciarme, con lo cual además gano un atenuante. No se olvide usted que en materia penal hay un atenuante que es el informar antes que se inicie un procedimiento y que yo dé cuenta de esto a la autoridad civil. No sé Ya. si le doy Sí, la respuesta, Sebastián. atenuante de colaborar con la justicia.
O sea, tiene un doble objetivo, la atenuante en el caso que yo soy responsable, y si no lo soy, pues bien, yo quiero que haya una respuesta desde el punto de vista estatal frente a una imputación que se me está formulando. Claro, y cerrar el plazo también. Exacto, porque fíjese que si yo soy imputado y hay varios mecanismos en el sistema procesal penal donde yo como imputado puedo forzar a que el Ministerio Público y por ende el sistema procesal penal inicie. Una es esta. Otra es la del 186, donde yo puedo exigir al Ministerio Público que tome una decisión, si me va a formalizar o no me va a formalizar. ¿Se fija? Entonces, Mm. este mecanismo es un mecanismo adecuado, que procesalmente está muy bien estructurado, poco utilizado, pero que está bien pensado para casos, como le digo, donde hay personas que están siendo investigadas o investigadas en sede no civil por sujetos que hablan o que se indican a alguien como responsable y uno espera una respuesta estatal. Un segundo, denme un segundo. Bueno, vamos con la querella. La querella criminal es la otra forma de poder dar inicio a un procedimiento. Y la querella criminal se presenta necesariamente ante el juez de garantía. Y por lo tanto, como muy bien decía Sebastián, esto sí que va a inhibir a el juez, perdón, al Ministerio Público de tener estas salidas en términos amplios, como es el no inicio de la investigación o el archivo. La querella está entregada particularmente a un interviniente que es la víctima, salvo situaciones particulares, que hay delitos terroristas o delitos funcionarios que afectan a los derechos constitucionales o a la probidad pública, y ciertos órganos y servicios públicos que tienen que estar expresamente facultados para poder querellarse. La víctima se entiende que es el ofendido por el delito, estableciendo además un catálogo de a quienes se entiende por víctima: el cónyuge, hijos, ascendiente, conviviente, hermanos, adoptados y adoptantes, por un orden de prelación. ¿Por qué? Porque se entiende que si opera uno y está en un escalón superior, excluye a los demás. Esto es bien relevante, puesto que en el sistema procesal penal antiguo se permitía la querella por parte de cualquier persona presentando lo que se llamaba la fianza de calumnia, cuestión que cambió ahora con el sistema procesal penal y hoy día no es inusual, más bien cada vez los jueces y las juezas así lo adoptan con más asiduidad, que se declaran inadmisibles ciertas querellas por carecer el querellante de la legitimación activa exigida por el legislador. La querella está establecida por el legislador, cuáles son los requisitos de ella, y se puede presentar en cualquier momento mientras el Ministerio Público no cierre la investigación. Esta querella además tiene como característica que se efectúa un examen de admisibilidad por parte del juez de garantía, de que la puede declarar admisible o inadmisible, ojo, y además tiene una tercera opción, que es que el juez de garantía puede ordenar subsanar ciertos defectos. Y entonces, ¿cuándo puede el juez de garantía declarar inadmisible una querella? Puede serlo porque fue presentada de manera extemporánea, por ejemplo, después de cerrar la investigación, no subsana dentro del tercer día ciertos defectos que el juez de garantía exigió, o bien que los hechos a juicio del magistrado no son constitutivos de delito o se encuentra extinguida la responsabilidad penal, o bien por ser presentada por quien no está legitimado para hacerlo. Eh, Esto es relevante, puesto que desde el momento que yo soy querellante, paso a tener una calidad de interviniente particular en el sistema y se establecen una serie de situaciones en las cuales el querellante puede ver abandonada su querella, como por ejemplo los casos en que no asiste a la audiencia de preparación de juicio oral o a la audiencia de juicio, y en el caso en que tampoco adhiera o acuse particularmente. Existen además otras instituciones como son el desistimiento de la querella y los derechos que le asisten al querellado frente a la misma.
Entonces, si uno quisiera hacer un cuadro global de esto, tenemos que frente a hechos que revisten caracteres de delito, tenemos una denuncia, quienes pueden y deben denunciar, la querella criminal, quienes pueden efectuarlo, y la posibilidad de actuar o de actuación de oficio del Ministerio Público. ¿Alguna duda o inquietud respecto de esto? Yo tengo una duda bien ¿Sí? específica. Encantado, Que Sebastián. los cónyuges tienen una prohibición de querella, Sí. pero no entiendo la hipótesis porque no pueden querellarse a no ser que hubieran cometido un delito contra el otro, entonces como que ese ya las come todas. ¿A Sí, qué se refiere? ahí ha habido una discusión doctrinaria y jurisprudencial de qué se entiende por delitos cometidos del uno hacia el otro. Algunos establecen una interpretación muy restringida donde solamente se entiende por aquellos delitos que tienen una connotación de carácter físico. Y otros dan una mirada algo más amplia. La limitación, sin lugar a dudas, la técnica legislativa utilizada no fue feliz en aquello y por lo tanto esto está abierto a muchas interpretaciones. Fíjese que no solamente están, lo voy a poner aquí, la querella, los requisitos, perdón, aquí creo que está, aquí. No solamente están limitadas a los cónyuges, eh, sino que también a los consanguíneos en toda la línea recta, los colaterales y afines hasta el segundo grado, a no ser por delitos cometidos de unos contra los otros, o contra sus cónyuges o contra hijos. Esto en general, muchas veces las querellas criminales igualmente pasan, y cuando pasan, uno tiene que después pedir la exclusión de aquel sujeto que presentó acciones penales en contra de ellos. Y está pensado, muchos de estos delitos, en algunos casos, coinciden con lo que es la excusa legal absolutoria. Algunos de ellos que son los delitos de carácter patrimonial, ¿no? Claro, Eh, ahí me hace sentido, pero no sé, pues si un cónyuge mata al otro y los hijos sí, quieren querellarse no contra el... hay, no hay, no hay limitación sobre el particular, por eso le digo que es una norma bastante poco feliz, donde hay que efectuar una interpretación particular para poder hacerla entendible con un sentido válido, que sea obviamente aplicable a un sistema, porque lo claro. contrario sería restringir en demasía el mecanismo. Entonces, la regla general es que se ha dicho que no se pueden querellar en la utilización pública o privada, pero haciendo excepciones los que se han cometido en contra del otro de sus hijos, entendiendo estos los delitos de carácter físico. Ejemplo, un homicidio, o sea, un parricidio, por ejemplo. Ya. Sigamos avanzando. ¿Alguna otra duda o inquietud respecto de esta primera etapa, que es la etapa de la forma de inicio del procedimiento? ¿Alguna duda, inquietud, Yo comentario? tenía a partir de una... Le ¿Aló? escucho un poco ¿Me cortado. escuchas? Un poco cortado. ¿Si pudiese repetir? Ya. ¿Cómo es su nombre? Tiene que ver con que... Yo lo escucho un poco cortado, disculpe. Ahora, a ver, intentemos ahora de nuevo. Ahora sí. A ver. Ahora sí. Ahora sí, un poco mejor. Ya. Profe, en el chat alguien, cuando usted preguntó cuál era la forma más fácil de evitar que el Ministerio Público hiciera ejercicio del principio de oportunidad en cuanto a no iniciar investigación o archivo ¿Sí? provisional, que el mecanismo más fácil era la querella. Sin embargo, alguien sugirió la denuncia ante el juez de garantía. ¿Se podría considerar eso una intervención del juez de garantía en el procedimiento, la Sí, sola denuncia? sí, claro, lo contestamos recién y tiene toda la razón. En general, los jueces de garantía no dejan presentar denuncia en el tribunal. Usted va a tener un problema en el mesón, si usted quiere, o en el momento de ingresar la denuncia. Pero la intervención del juez de garantía que le va a decir vaya a ser ante el Ministerio Público es una intervención suficiente como para que se estime como una restricción
para que el Ministerio Público adopte alguna de estas medidas. ¿Por qué? Porque la norma dice la intervención del juez de garantía, no dice en qué términos. Por lo tanto, es posible presentarlo como denuncia ante el juez con competencia en lo penal, pero, como les indico, es altamente probable que si usted va y quiere hacer la denuncia de manera verbal, ante el juez de garantía, el juez de garantía le va a decir, vaya ante el Ministerio Público y le voy a dar la dirección. No se la va a recibir. Ya, perfecto. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra duda, inquietud, comentario? ¿No? Bueno, sigamos avanzando. En esta etapa de investigación tenemos una institución que es extremadamente relevante, que es el control de identidad. ¿Y por qué yo digo que es extremadamente relevante? Porque esta etapa, o en esta etapa, que es una etapa muy primaria, muy preliminar del sistema procesal penal, muchas veces el conflicto penal nace con un control de identidad. Y el control de identidad es el que a su vez, después de haber pasado todo el proceso penal, es revisado por la Excelentísima Corte Suprema. ¿A través de qué? Del recurso de nulidad por la causal del 373 letra A, es decir, vulneración de garantías fundamentales. Particularmente, en muchos de los casos, vulneración del debido proceso. Entonces, me he querido detener un poco en ello, porque el control de identidad se pasa efectivamente y uno se detiene en el análisis al momento de adentrarse en lo que dice relación con la investigación penal. Pero uno tendría que volver sobre el mismo en el momento que analiza recursos. Me correspondió terminar ahora un curso de debido proceso con los alumnos de la facultad, donde analizamos muchos casos donde la Corte Suprema acogía recursos de nulidad y por lo tanto obligaba a realizar nuevamente los juicios, excluyendo todo lo que dice relación con la obtención a consecuencia de un control de identidad mal realizado de lo que se denomina la prueba ilícita. Y entonces entremos un poco a recordar lo que es este control de identidad o cómo está estructurado. El control de identidad tiene dos regulaciones legales actualmente. La primera es la de la ley 20.391, perdón, la del artículo 85, y en segundo lugar, a partir del año 2016, el artículo 12 de la ley 20.391. Y entonces tenemos que clasificar el control de identidad en control de identidad investigativo, que es del artículo 85, y el control de identidad preventivo. Y que es muy importante entender que son instituciones completamente distintas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el control de identidad investigativo permite registro. ¿Por qué? Porque el control de identidad investigativo exige un elemento procesal que es indispensable, que es el indicio. Ya no indicios, como decía la normativa anterior, sino que un indicio. Mientras que el control de identidad preventivo no requiere ningún tipo de indicio, no requiere nada. Y, como contrapartida, no permite el registro. Esto va a permitir, sea en uno u otro caso, una detención en un contexto de control de identidad. En el investigativo, por ejemplo, que a partir del indicio yo logro comprender que estoy en presencia de un hecho que reviste caracteres de delito y por lo tanto se configura una flagrancia. Y en el preventivo, cuando, por ejemplo, advierto que hay una persona que está con una orden de detención pendiente. Como les digo, esta etapa del control de identidad que está en esta etapa de investigación, luego pasa a la audiencia preparatoria, donde la prueba pasa a ser, por ejemplo, lícita, pasa al juicio oral donde la persona es condenada y luego en el recurso de nulidad la Corte Suprema declara que fue ilegal la forma de operar el control de identidad efectuada por la policía y por lo tanto retrotrae a que se haga una nueva audiencia de preparación de juicio oral, excluyendo, más que nueva audiencia de preparación de juicio oral, se dicta nueva autoapertura, excluyendo aquella prueba ilícitamente obtenida en el control de identidad. ¿Por qué? Porque hubo vulneración de garantías fundamentales. Y es por eso es que con eso uno puede ir cerrando el círculo de que las investigaciones tienen que estar prolijamente realizadas desde el comienzo de las mismas.
¿Alguna duda, inquietud, comentario? ¿Algo que quieran consultar? Yo tengo una duda que siempre me ha quedado. Cuénteme. ¿El indicio tiene que ser en la vía pública? No, los indicios, usted acuérdese que usted puede controlar en distintos lugares. Usted como funcionario policial puede estar en distintos lugares, pueden ser vía pública o lugares públicos de acceso limitado. Usted puede estar en un mall y establecer un control de identidad. La pregunta es, ¿quiénes lo puede hacer y cuándo? ¿Usted está hablando del control de identidad preventivo o investigativo? El investigativo. Ya, el investigativo está solamente limitado para que lo puedan realizar, bueno, igual que el preventivo, los funcionarios policiales. Y los funcionarios policiales pueden realizar esto en distintos lugares que están explícitamente indicados. ¿Ya? No pueden vulnerar, no pueden entrar a mi casa para efectuar un control de identidad, ¿no? Salvo Podrían, el caso este de que oigan llamadas de auxilio, claro, etcétera. pero esas son las posibilidades que tienen de actuar en flagrancia, Claro, ¿ya? Pero eso que es vendría a ser distinto. como un indicio manifiesto. Exactamente. Pero eso es distinto a la facultad del 85, que yo puedo controlar la identidad de alguien porque tengo antecedentes objetivos y no meras suposiciones o sospechas de que hay alguien que ha cometido un delito o está cometiéndolo o se encuentra con elementos o antecedentes suficientes que me pueden aportar para efectos de poder esclarecerlo. Y entonces el indicio es un concepto procesal que es muy relevante de entender porque es un elemento de carácter objetivo aplicable a cualquier ciudadano que se encuentre en una situación similar. No es subjetivo. No sé si le pude dar respuesta a don Sebastián. Sí, sí. ¿Sí? Gracias, profesor. No, encantado. Sigamos avanzando con nuestro resumen del sistema procesal penal. Como yo les dije, hay una etapa dentro de la etapa de investigación que yo la subclasifiqué en etapa formalizada y etapa desformalizada. En la etapa desformalizada significa que el Ministerio Público no ha imputado cargos en contra de el imputado, mientras que la etapa formalizada supone un momento procesal en el cual el Ministerio Público le informa frente al juez de garantía y ante la presencia del defensor y del imputado que se siga una investigación en su contra por ciertos y determinados hechos. La formalización de la investigación tiene que cumplir ciertos y determinados estándares y tiene que contestar las siguientes preguntas. ¿Quién hizo qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y en qué circunstancias? ¿Por qué? Porque es una información que tiene que permitir que el imputado conozca por qué se le está investigando, toda vez que a partir de ese momento se van a gatillar una serie de consecuencias procesales muy relevantes, que las vamos a ver a continuación. ¿Qué puede pasar a partir de la formalización de la investigación? Lo primero es que se suspende la prescripción penal. Además, se establece un plazo de investigación que no puede superar los 2 años. Como lo vimos, el Ministerio Público además se ve inhibido necesariamente de archivar y de no iniciar la investigación, porque ha operado la intervención de juez de garantía. También es el momento inicial para poder decretar medidas cautelares personales y reales, y además es el punto a partir del cual puedo arribar a salidas alternativas. Además, puedo llegar a un juicio inmediato y puede significar también una causal para revocar una suspensión condicional del procedimiento vigente, como a su vez puede la formalización de la investigación servir de base para que esto después mute a un procedimiento simplificado. ¿Algo de la formalización de la investigación antes que entremos a las medidas cautelares? Por favor, no dejen de preguntar. Hay respuestas tontas, más nunca preguntas tontas. Así que por favor, no dejen de consultar. Estamos para ayudarles. ¿Sí?
chat, pero también tiene la mano levantada. No sé si quizás quiere Sí. hacerla ahora. Don Juan, yo al comienzo del curso, o sea, al comienzo de la sesión, les indiqué que por favor me interrumpieran las veces que sea necesario. Yo con la presentación no puedo ver el chat de manera permanente, entonces no duden en interrumpirme y ahora hágame la consulta si quiere o él se la puede leer. Don Juan. Don Juan, ¿está? Le leo la pregunta yo, profesor. Sí, ya, Sebastián, encantado. Dice, ¿podría explicar la diferencia entre control investigativo y preventivo, por favor? Ya. Sí, claro, encantado. ¿Está Juan? Todavía, bueno, sí, no hay problema. Se lo voy a explicar. En Chile es una situación bien particular porque en todas partes del mundo lo que existe es un control de identidad investigativo. Es decir, en todos los sistemas democráticos, que yo conozco por lo menos, para que cualquiera de nosotros que vaya caminando y para que detengan el andar de uno, se necesita algún indicio. Porque lo contrario significaría que caeríamos en la arbitrariedad más absoluta de quedar al criterio del funcionario policial para determinar qué persona puedo yo preguntarle quién es. Ese es el primer análisis que uno debe determinar. Sin embargo, el populismo penal ha llevado a que algunos hayan enarbolado la frase de quien nada hace, nada teme, para justificar el control de identidad preventivo. Es decir, si usted no ha hecho nada y el funcionario policial va y detiene su andar, ¿usted por qué no le va a entregar su carnet de identidad y no le va a decir cómo se llama? Si usted no ha hecho nada, no tiene nada que temer. Pues bien, yo tengo una mirada completamente contraria a aquello. ¿Por qué? Porque el funcionario policial no tiene justificación alguna para poder detenerme a actuar y mi andar, cuando yo no he hecho ningún acto que implique un indicio ni tampoco estoy cometiendo un hecho delictual. Yo puedo ir atrasado, puedo estar con premura y me van a detener mi andar por el simple hecho de que un funcionario policial de manera caprichosa así lo entendió. Pues bien, eso que estuvimos luchando mucho porque no prosperara, finalmente es ley y tenemos que obviamente explicarla. Lo que felizmente se logró fue que se pudo limitar las facultades del funcionario policial, el control de identidad preventivo. ¿Por qué? Porque no puede efectuar ningún registro de vestimentas, sino que el control de identidad termina desde el momento en que la persona es objeto de esta consulta y da respuesta a aquella informando mediante la exhibición de algún elemento que permita su identificación. No sé si le di respuesta a la consulta, Juan. ¿Sí o no? Dice que sí. Dice que sí. Ya, perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta de la formalización de la investigación? ¿Alguna otra consulta de la formalización de la investigación? Sí, profesor, Sí. a ver, ya ahora sí. Em, ¿No parece excesivo, por ejemplo, que una persona que es formalizada como imputado y que tenga una suspensión condicional del procedimiento termine su suspensión condicional del procedimiento solo por el hecho de la formalización, siendo que podría perfectamente en la formalización que suspende la suspensión condicional del procedimiento en curso ser absuelto o terminar en sobreseimiento? Sí, ahí se ha discutido bastante de cuál es la lógica. A ver, primero, cuál es la lógica del sistema y cómo se ha ido generando algún tipo de discusión. La lógica del sistema es la siguiente. La suspensión condicional del procedimiento supone
que la persona va a ser acreedora, dado que no tiene antecedentes penales, de una opción, cuál es que el Ministerio Público va a suspender el procedimiento siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones. Y son condiciones positivas, es decir, que se realicen determinadas conductas o que no se realicen algunas, como por ejemplo no acercarse a la víctima y una serie de otras más, pero hay también una de carácter objetivo procesal, que es que la persona no sea objeto de una nueva formalización de la investigación. Es más, se genera la situación de qué pasa si es que la persona es objeto ya no de una formalización, sino que de un requerimiento en un simplificado. O si los hechos por los cuales es formalizado son anteriores a la primera formalización, que fue objeto de una suspensión, o son posteriores. La lógica del sistema no lo ha resuelto de manera completa y se ha entendido con una interpretación eh, limitada, que es la interpretación, o si usted quiere restringida, de que si usted, al haber sido acreedor de un beneficio y no lo cumplió porque, entre comillas, y hablo comillas, se portó mal, cierro comillas, y volvió a cometer un hecho delictual, pues bien, yo no lo voy a seguir amparando con este beneficio de la suspensión del procedimiento, y entonces, de no tener ninguno, pasó a tener dos, porque el primero que lo tenía suspendido se va a activar desde el momento que usted comete el otro hecho delictual, y no solamente por el hecho de cometerlo, sino que por el hecho de ser formalizado por él mismo. No sé si le doy respuesta. No sé si le doy respuesta a su consulta. Bueno, esperemos que sí. ¿Alguna otra consulta, duda, inquietud respecto de la formalización? Sí, profe, que internet. Chuta, no le escucho bien. No le escucho bien. Aquí Daniela me pregunta, cuando se habla de registro, ¿solo refiere al registro de vestimenta? Fíjese, Daniela, que no solamente el registro de vestimenta, sino que el registro, por ejemplo, del vehículo en que usted está. Y no solamente el registro de vestimenta, sino que el registro de la mochila con la que está usted. No, Daniela, que usted me hizo la consulta por el chat. ¿Alguna otra duda de la formalización? Bueno, sigamos avanzando. Vamos ahora a las medidas cautelares. ¿Cuál es el esquema general que uno pudiese formular de las medidas cautelares? Las medidas cautelares en Chile se clasifican en medidas cautelares personales y medidas cautelares reales. Esa es la primera gran clasificación. Las personales, por su parte, se subclasifican en la citación, detención, prisión preventiva y otras medidas cautelares, que son las de menor intensidad, que normalmente se dice en los operadores del sistema del 155 del Código Procesal Penal. Y las medidas cautelares reales son las medidas que se pueden adoptar durante la etapa de investigación por parte del Ministerio Público o la víctima como solicitantes por escrito, que es una excepción de la oralidad, solamente en contra del imputado, donde se pueden solicitar todas aquellas medidas precautorias establecidas en el título quinto del CPC. Prohibición de celebrar acto de contrato, secuestro, intervención, nombramiento de interventores, y estas medidas se van a sustanciar o tramitar según lo que se establece en el título cuarto, es decir, medidas prejudiciales precautorias. ¿Qué tiene de importancia? Que si yo pido una medida cautelar real y se me concede, el plazo para demandar, a diferencia de lo que se establece en el Código de Procedimiento Civil, se ve aumentado, puesto que el plazo para demandar es el plazo establecido en el artículo 60 del Código Procesal Penal, es decir, hasta el momento en que yo tengo como querellante la posibilidad de ir y presentar mi acusación o particular o mi adhesión a la acusación. Además, estas son medidas cautelares que explícitamente el sistema procesal penal permite que sean susceptibles de recurso de apelación. ¿Alguna duda, inquietud, comentario sobre esto? De las medidas cautelares. ¿Algo? En el procedimiento simplificado no caben, ¿cierto? Las medidas cautelares reales en el procedimiento simplificado y en el abreviado no proceden, solamente en materia
del procedimiento ordinario. ¿Ya? ¿Qué tiene de importancia las medidas cautelares? Primero, las medidas cautelares no son penas, sino que están pensadas a los fines del procedimiento, que lo que buscan es la correcta averiguación de la verdad y la actuación de la ley. Y por eso se habla del periculum in mora y del fumus boni iuri, es decir, la apariencia del buen derecho y el peligro de la demora por el daño jurídico derivado por el retardo. Estos elementos siempre deben concurrir, siempre deben concurrir. Por lo tanto, si no se cumplen, no van a proceder jamás medidas cautelares. Y es por eso que muchas veces ustedes pueden observar que en el sistema se decretan medidas cautelares sin determinar previamente si se cumplieron los estándares de hecho punible y participación. Lo cual es un error, porque supone que la medida cautelar no estaría cumpliendo un elemento básico que es el fumus boni iuri, que es el humo de buen derecho. Sigamos avanzando con las medidas cautelares. Además de tener estos requisitos o estas exigencias, establecen ciertos límites, que primero tienen que estar establecidas por la ley, son además de resortes jurisdiccionales, es decir, son los tribunales de justicia los que la decretan, son excepcionales y además instrumentales, porque están pensadas y son derivadas o están íntimamente vinculadas al proceso penal, siendo además de carácter provisional. ¿Por qué? Porque no tienen un afán permanente, solamente tienen un objetivo de ser colaboradores con el procedimiento. ¿Cuáles son? Las personales: citación, detención, prisión preventiva y las demás medidas cautelares personales del 155. ¿Qué es muy importante? Que estas medidas tienen que tener una finalidad, tienen que ser absolutamente indispensables para asegurar la resolución de los fines del procedimiento. Si no se cumple con este requisito, las medidas cautelares deben alzarse o bien no debieran prosperar. Además, van a durar mientras subsista la necesidad de su aplicación. No tenemos medidas cautelares personales que tengan un lapso, sino que una condición, cuál es que subsista la necesidad de su aplicación. Como les dije, además son siempre decretadas por parte del órgano jurisdiccional mediante una resolución que tiene que cumplir un cierto estándar, cuál es que sean fundadas. Ahora bien, el sistema procesal penal chileno, a diferencia del sistema procesal penal que teníamos en el antiguo sistema, establece mecanismos de aceleración del procedimiento. Es decir, no necesariamente tengo que esperar los 2 años que el Ministerio Público cierre la investigación para que se pueda terminar a través del conocimiento, a través de un tribunal de juicio oral en lo penal, sino que este procedimiento general de aplicación global o aplicable a la generalidad de los casos es, por contrapartida, el de menor aplicación. ¿Por qué? Porque los casos que llegan a juicio oral son un porcentaje ínfimo. ¿Por qué? Porque existen estos mecanismos de aceleración del procedimiento. Es decir, mecanismos a través de los cuales no se va a arribar a un juicio oral ante un tribunal de juicio oral en lo penal. Si usted quiere, y así lo plantean algunos autores, salidas alternativas en sentido amplio. ¿Por qué? Porque son alternativas al juicio oral conocido por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. Ojo, no digo alternativas al juicio oral, sino que alternativas al juicio oral de conocimiento del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, por ejemplo, una de estas formas de acelerar el procedimiento es a través del procedimiento simplificado, donde hay un juicio oral, pero ante un juez de garantía. Veamos cuáles son estos. Fíjense que aquí yo les establezco un listado. El principio de oportunidad, el archivo, no inicio de la investigación, la inadmisibilidad de la querella, el plazo para formalizar, el juicio inmediato, el procedimiento abreviado, simplificado, no perseverar o el sobreseimiento son todos mecanismos de terminación anticipada o de aceleración que inhiben que este procedimiento ordinario termine frente
frente al Tribunal de Juicio Oral en lo penal. Y los destaqué con un color distinto, las que se denominan salidas alternativas en sentido estricto, que son los acuerdos reparatorios y las suspensiones condicionales del procedimiento. Para generarles a ustedes una visión macro, para que puedan comprender que todas las demás están pensadas en la misma lógica. ¿Cuál es? Que no toda noticia crímenes va a terminar frente a un tribunal de juicio oral en lo penal, sino que por el contrario, va a ser, no obstante ser la regla general, la excepción en nuestra realidad. ¿Alguna duda, inquietud de esto? ¿El juicio inmediato es salida alternativa? Porque igual pasa Claro. al tribunal. ¿Por qué? ¿Por qué una salida alternativa? No sé, yo lo entendía como mecanismo de aceleración, pero no como salida Claro. alternativa. Lo que pasa es que mecanismo de aceleración o salida alternativa en sentido amplio, ¿por qué? ¿Cuál es la salida alternativa? Porque esto lo que hace es que usted se salta la etapa de prueba. Perdón, la etapa y la etapa de investigación. Se la salta completamente. Entonces, paso derechamente al juicio. Ante un tribunal de juicio oral o penal, normalmente, o bien ante el juez, ante un simplificado. Yo me lo salto porque me salto una etapa. Entonces, puede ser una etapa de aceleración o una etapa de una alternativa al juicio oral. ¿Se fija? Claro, pero el juicio inmediato cuando se va al tribunal oral no sería propiamente una... Por eso es que aquí, si usted lee correctamente, dice terminación Claro. anticipada y mecanismos de aceleración. Algunos son propiamente mecanismos de aceleración y únicamente mecanismos de aceleración, como por ejemplo el simplificado o el inmediato, pero son mecanismos en los cuales yo voy a acelerar la respuesta. ¿Se fija? No sé Sí, si lo puedo es que comprender. el juicio inmediato no lo tenía dentro de lo en sentido amplio. Lo que pasa es que las salidas alternativas en sentido amplio, uno podría entender que el sentido amplio es que se realiza un juicio con el cumplimiento de todas las etapas de un procedimiento. Es Ya, decir, ya. tengo una etapa de investigación, una etapa intermedia y una etapa de juicio. Pues bien, cualquiera de aquellas en las cuales usted se las salte, usted puede decir que es un mecanismo o bien de aceleración o de alternativas. ¿Se fija? Porque no está pensado como un procedimiento ordinario que cumple todas y cada una de las etapas. ¿Me sigue? Sí, perfecto. Depende un poco cómo usted conceptualiza la clasificación. ¿Me entiende? Sí. Sigamos avanzando. Ya ustedes lo saben, el plazo judicial para el cierre, para formalización de la investigación del artículo 186, que está pensado solamente para el imputado, y el juicio inmediato, que es que la audiencia de formalización de la investigación se transforma en audiencia de preparación de juicio oral porque yo no necesito investigar, tengo todos los antecedentes de prueba y por lo tanto me voy al juicio de manera inmediata. Me salto una etapa muy relevante que es la etapa de investigación. Luego, la inadmisibilidad de la querella también es un mecanismo de aceleración, puesto que lo que hago es decir, si hay un hecho, por ejemplo, que no reviste caracteres de delito, esto no va a seguir avanzando, salvo situaciones particulares donde esto va a ser objeto de una denuncia y por lo tanto el juez de garantía la va a declarar admisible, pero igual la debe remitir al Ministerio Público para que investigue, que es el caso de la querella extemporánea o que no la subsane, pero si los hechos no son constitutivos de delito, o bien está extinguida la responsabilidad del imputado o está deducida por persona no autorizada, va, en términos generales, en los primeros de los dos casos, terminar con este procedimiento de carácter penal. Las salidas alternativas, entonces, en este esquema general que yo les indiqué, cuando uno quiere mirarlo de manera más restrictiva o circunscrita a dos instituciones, que son la suspensión condicional del procedimiento o los acuerdos reparatorios, se entienden por aquellos mecanismos alternativos al juicio oral, puesto que son soluciones autocompositivas o bien celebradas entre el Ministerio Público y el imputado, o la víctima y el imputado en ciertos determinados casos. Bien saben ustedes cuáles son los requisitos, elemento básico que esté formalizada la investigación, y la suspensión condicional del procedimiento está estructurada sobre la base de
personas que no tengan condenas previas y que contengan unas condenas, perdón, que la sanción penal que arriesgue en concreto no supere los 3 años, estableciendo además ciertos determinados requisitos donde en algunos hechos delictuales se necesita la anuencia del fiscal regional. No se reanuda el plazo de la investigación porque se entiende suspendido y la prescripción penal no se reanuda. Si yo cumplo con las condiciones en este lapso y no soy objeto de una nueva formalización de la investigación, pues bien, se va a sobreseer la causa, es causal de sobreseimiento definitivo. Como les indiqué, esto supone un cumplimiento de ciertas condiciones y además que no sea revocada. Y va a ser revocada si es que el imputado no cumple de manera reiterada e injustificada las condiciones y además si es objeto de una formalización de la investigación. Otra de las salidas alternativas es el acuerdo reparatorio, que es un acuerdo ya no entre el imputado y el Ministerio Público, sino que la víctima con el imputado, donde está circunscrito solamente a ciertos hechos, que son aquellos hechos investigados que afecten bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial, lesiones menos graves o delitos culposos. En todos los demás casos yo no puedo arribar a acuerdos reparatorios. No tengo el requisito de que la persona esté previamente con carencia de antecedentes penales, y si yo cumplo con estos acuerdos a los cuales se arribaron, también se va a extinguir la responsabilidad penal. ¿Qué tiene de importancia? Que ni el acuerdo reparatorio ni la suspensión condicional suponen registro alguno en papel de antecedentes, sino que solamente un registro interno que lleva el Ministerio Público. Profe, ¿Sí? una, una, una acotación. La última ley 21.394 hizo algunas modificaciones respecto al acuerdo reparatorio, entiendo. Algunas modificaciones se han efectuado, exactamente. Entre ellas ampliar las causales de su concurrencia a Sí. una serie de delitos que en verdad no recuerdo en este minuto, pero ampliaba la hipótesis de su aplicabilidad. Sí, tiene para otros delitos porque había una discusión doctrinaria para lo que se entendía bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial. Sin embargo, a mi juicio fue una discusión bastante estéril porque se incorporaron un catálogo de delitos que sí estaban dentro de lo que se entendían bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial para mí. Pero para hacerlo más fácil y más claro, lo establecieron dentro del mismo catálogo, o de un catálogo, si usted quiere, de casos, casuísticos. Yo siempre he sido de aquellos que rechazan la casuística para la formulación de normativas, más todavía las procesales, entre ellos, por ejemplo, el artículo 100, el que establece la prisión preventiva, y uno de los ejemplos más paradigmáticos es el caso de los acuerdos reparatorios. ¿Para qué? Para no caer en el riesgo de que un juez de garantía diga, no es bien jurídico disponible de carácter patrimonial. Ya, gracias. Y la otra modificación importante respecto al acuerdo reparatorio, entiendo que es qué pasa si el acuerdo reparatorio se incumple, que antes el código no lo mencionaba y ahora se aplica la misma norma que aplicaba para la Sí, suspensión condicional. antigua no establecía, pero era ya una práctica bastante generalizada que incumplió el acuerdo reparatorio, se reactivaba la investigación, pero no teníamos norma expresa. Entonces, como tenemos un sistema donde todos los operadores del sistema esperan que exista una ley para determinar si se procede o no procede, se les dio esa ley. Entonces son de las modificaciones que uno puede entender que han ocurrido en esto. Ya, profe, gracias. Encantado. Profesor, ¿Sí? sí, ahí me apareció justo esa duda, sí, para el cumplimiento del acuerdo reparatorio, el código me parece que habla de cumplimiento incidental del acuerdo, pero Sí, lo que pasa es que eso entonces fue la eso al modificación. parecer se usa mucho y es como que revocan derechamente el acuerdo si se incumple. Sí.
Exactamente. Antes de la modificación incluso se establecía la revocación. Decía, si incumplió, voy a revocar y sigo el procedimiento adelante. Ok. Gracias. De nada. ¿Qué más podemos indicar? Luego del cierre de la investigación, la Fiscalía puede optar por las siguientes opciones. O bien acusa, o bien no persevera, o solicita el sobreseimiento definitivo o temporal. Este es un esquema general del sistema donde la Fiscalía puede, habiendo cerrado la investigación, tiene 10 días para solicitar alguna de estas tres opciones, citando una audiencia, donde el querellante puede oponerse y el querellante puede optar por el forzamiento de la acusación en los casos en que proceda. Aquí viene una institución bien particular que solamente existe en Chile, porque se permite el forzamiento de la acusación sin la intervención del Ministerio Público. Esto es bien sui generis y de hecho hay algunos fallos del Tribunal Constitucional que han permitido el forzamiento de la acusación sin formalización de la investigación, lo cual es un absurdo brutal en nuestro sistema que por suerte en un último fallo del Tribunal Constitucional lo enmendó recientemente, que es un fallo de estos días. Pero habían habido varios fallos anteriores que tenían una mirada de privatización del sistema que vaya que daba miedo de seguir en esa línea. Y luego de la comunicación del Ministerio Público de algunas de estas chances, vamos a seguir adelante con el procedimiento para llegar finalmente al juicio oral. ¿Qué es lo que pasa? En el no perseverar del procedimiento o la investigación, el DNP, que se denomina vulgarmente, supone la comunicación a una audiencia y en los efectos son los siguientes. Quedan sin efecto las medidas cautelares, además de la formalización de la investigación, el plazo de la prescripción continúa corriendo y el querellante puede solicitar el forzamiento de la acusación. El sobreseimiento también tiene que ser un objeto de una audiencia que puede ser definitivo o temporal por las causales establecidas en la ley 250, por ejemplo, en el caso del sobreseimiento definitivo, y es susceptible a su vez de recurso de apelación. Y finalmente, la acusación. Antes de eso, existe la posibilidad de que se pueda pedir la reapertura de la investigación cuando los intervinientes pidan una reiteración de diligencias precisas en la investigación y que oportunamente hubiesen solicitado y el Ministerio Público bien las rechazó o las cuales no se pronunció, donde se va a citar una audiencia y se va a reabrir esta investigación por un determinado lapso, siempre y cuando no sean diligencias que tengan solamente por objeto fines de carácter dilatorio ni que sean improcedentes. Puesto que en ese caso el juez de garantía va a rechazar la reapertura y por lo tanto la investigación se va a entender cerrada y concluida para todos los efectos legales. El forzamiento de la acusación, como les dije, es una institución muy sui generis en nuestro país, donde se permite al querellante participar de un juicio sin el Ministerio Público, en el caso en que el juez de garantía así lo autorice. Y esto supone una audiencia donde el juez de garantía puede establecer que se accede o no al forzamiento de la acusación. Y en el caso en que se rechace, eso es objeto, a su vez, de una resolución que no es susceptible de recurso. Aquí han habido una serie de discusiones sobre el particular. Esta última modificación que nos comentaba Ricardo fue una modificación que pretendían incluso algunos en la Cámara de Diputados permitir el forzamiento de la acusación sin formalización de la investigación, y por suerte pudimos participar varios de nosotros oponiéndonos de manera muy radical a aquello, porque si se permitiera, el sistema procesal penal simplemente se acaba. ¿Por qué? Porque el sistema procesal penal está basado hoy día en lo que dice el artículo 83 de la Constitución, que establece que el Ministerio Público
en su caso va a ejercer la acción penal pública, lo que significa que el Ministerio Público no siempre la puede ejercer. Entonces, si el Ministerio Público no siempre puede ejercer la acción penal pública, sino que en su caso el ofendido no puede actuar de manera más laxa de lo que lo puede hacer el propio Estado. Vamos avanzando para que alcancemos a terminar en este esquema general. La acusación finalmente implica que el fiscal va a presentarla y se va a citar a una audiencia de preparación de juicio oral, y el querellante tiene la opción hasta 15 días antes de la fecha adherir, acusar particularmente, señalar vicios formales, ofrecer pruebas y deducir la demanda civil. Y en esta audiencia de preparación de juicio oral se va a poder excluir pruebas, establecer convenciones probatorias, es la última oportunidad para, por ejemplo, salidas alternativas y una serie de otros elementos que son bien atractivos de considerar. Para finalmente, y aquí voy a tratar de avanzar porque si no, no vamos a alcanzar, para finalmente llegar a la etapa de juicio oral, donde en la etapa de juicio se inicia con la presentación del tribunal, un alegato de apertura, una rendición de prueba y los alegatos de clausura. Finalmente, los recursos, donde el sistema recursivo en Chile del sistema procesal penal del procedimiento ordinario son el recurso nulidad, y en los procedimientos especiales hay recursos especiales. En el simplificado también hay nulidad, mientras que en el abreviado es el recurso de apelación el que procede en estos casos. Este es entonces, en términos muy generales, el sistema procesal penal vigente en nuestro país, y quedo abierto para poder responder ciertas consultas que ustedes quieran formular en esta tarde. Por eso, respecto a la demanda civil en el proceso penal, el juez de garantía puede decir que rechazarla, por ejemplo, y decirle que al querellante que se haga en sede civil y no en esa sede. ¿Tiene esa facultad? El juez de garantía tiene facultades para poder, por ejemplo, puede, por ejemplo, tener por no interpuesta la demanda, puesto que, por ejemplo, la está presentando en contra del tercero civilmente responsable. Y por lo tanto le va a decir, esta demanda, usted no hay legitimado pasivo, porque solamente la puede deducir en contra del imputado. Y entonces le va a decir, ocurra ante quien corresponda. Y por tanto lo va a desviar para que presente su demanda civil ante el juez civil competente. Entonces, está facultado para poder no dar curso a demandas por razones de legitimación o razones incluso de fondo, como por ejemplo que no la presentó sobre la base de los hechos que revisten caracteres de delito. Está pidiéndome algo que en sede de demanda de indemnización no procede. Hay distintas razones por las cuales el juez con competencia penal, que es el juez de garantía, puede rechazar ciertas demandas. In limine liti, digamos. Por favor, quedo a su disposición para las consultas. Este es un Profesor. curso que tenemos pensado en la facultad para ayudarle a usted, así que por favor. Profesor, ¿Sí? buenas tardes, Manuel Edu por acá. Manuel. Profesor, presentaba una querella, se inicia un periodo de investigación desformalizada, que es lo que usted nos explicaba. El querellado, al ver que esta investigación se torna eterna, ¿podría solicitar que se fije un plazo para este cierre? Sí. Lo que está facultado del imputado es lo que regula el artículo 186 del Código Procesal Penal, que es exigirle al Ministerio Público que tome una decisión de si me va a formalizar o no. De acuerdo. ¿Por qué? Porque, como muy bien usted lo dice, si yo de manera eterna veo una investigación desformalizada, no me está corriendo un plazo de investigación, no se va, por lo tanto, a cerrar la investigación nunca, y entonces estoy en el peor de los mundos. Si usted quiere, vinculando un poco a la pregunta que hacía Sebastián al comienzo de esta sesión, una investigación desformalizada ya es vulneratorio de garantías fundamentales
y la situación donde no hay investigación todavía, sino que hay imputaciones formuladas por la prensa, pues bien, también me permitirían ejercer el derecho de autodenunciarme para efectos que el Ministerio Público investigue como el representante del Estado y resuelva si es que hay o no una causa susceptible de prosperar desde el punto de vista procesal penal. Muchas gracias, profesor. Encantado. ¿Tienen alguna otra consulta? Por favor, no dejen de formularla. Profesor, ¿Sí? hay una pregunta en el chat de Daniela. Ah, sí, aquí la veo. Si se denuncia ante juez de garantía y como usted dijo, en el mesón no quieren aceptarla, ¿están faltando ante la ley en caso de oponerse a recibirla? Sí, Daniela. El juez de garantía por ley es de los destinatarios de una denuncia. Pero si usted me pregunta en la práctica qué hacen, es que le dicen, mire, váyase, por ejemplo, a la Centro Norte, váyase a la Centro Norte aquí al frente hasta la fiscalía y preséntela allá. Porque yo, si no, la voy a tener que igual remitir, entonces váyase mejor directo para allá. En general, los jueces de garantía no reciben las denuncias, pero eso es en la práctica. Lo que dice la ley es que están facultados. Juan Profesor, Jofré, ¿sí? buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Me quedó dando vuelta el tema del forzamiento de la acusación porque he escuchado críticas y en verdad no entiendo bien. Ahora con la opinión que usted nos dio nos ilustra un poco más, pero quedamos en una suerte de indefensión cuando el fiscal no acusa. Entonces, Sí. ¿cómo podría equilibrarse eso? Sí, usted tiene razón. Lo que pasa es que aquí hay una mirada que se le ha ido dando al sistema donde estamos en una situación similar. El Estado y la víctima. Y entonces nos dicen, la víctima, no, nosotros como víctima nos sentimos desprotegidos porque el Ministerio Público no es nuestro abogado y no protege nuestros intereses, y entonces el imputado el que está en una situación de mejora y nosotros desprotegidos. ¿Por qué? Porque no podemos irnos a juicio. Eso es lo que se ha escuchado, ¿no, Laura? Sí, Ya. sí. Entonces nos dicen, si usted no me permite a mí ir a juicio, porque usted caprichosamente no ha formalizado la investigación, me está inhibiendo como víctima de la posibilidad de, y aquí le voy a decir unas palabras media ostentosas, que ahora vamos a tratar de despejarlas claramente, me está vulnerando la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Así más o menos lo hemos escuchado, ¿no? Y entonces Sí. se ha llegado al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional, con esta mirada extremadamente crítica, a mi juicio, no, muy criticable, ha dicho, sí, usted como víctima tiene el derecho a ir a un juicio oral, independiente si el Ministerio Público formaliza o no la investigación, porque si no lo hace, usted se ve inhibido de ir a un juicio oral y por lo tanto usted deja de tener tutela judicial efectiva y debido proceso. Bueno, todo eso está sustentado en teorías procesales que están completamente en desuso, y no solamente en desuso, con errores procesales graves, gravísimos. ¿Por qué? Porque el sistema procesal penal está pensado para que sea el Estado el que cumpla cierto determinado estándar en contra del imputado. Incorporar a un tercero que reemplace al Estado y que sea un particular es algo que nos vuelve a los sistemas procesales previos a la existencia de un Estado, donde se entiende que es el particular, y lo voy a poner de manera mucho más gráfica, el particular cuyo miembro del clan fue afectado, que cumple una función de solución de su conflicto a través del mismo clan que realiza conductas en contra
del otro clan. Y claro, el sistema hoy día parece muy lógico que yo como víctima pida más intervención. Pero fíjese que en las teorías modernas lo que se establece es que la víctima lo que pide es reparación. Y lo que se está pretendiendo en Chile es algo más parecido a la venganza. No es razonable entender en un sistema democrático que la víctima pueda reemplazar al Estado sin que el Estado establezca elementos mínimos de imputación de cargos. Porque de lo contrario, y aquí le voy a poner le voy a hacer una pregunta compleja de resolver. ¿Para qué tenemos etapa de investigación? ¿Para qué tenemos policía? ¿Para qué tenemos juez de garantía? Vámonos directamente al juicio. Porque yo le voy a demostrar como víctima que ya tengo todos los antecedentes. Y entonces privatizamos el sistema. Yo soy un ferviente partidario de establecer mejoras procesales, pero con la misma fuerza voy a seguir luchando porque esa pretensión punitiva la realice el Estado y no lo realicen los particulares, porque de lo contrario el sistema se acaba. Muy claro, profesor, gracias. Y con esto termino. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional hasta el año 2000 siempre había sido proclive por esta posición que yo le acabo de mencionar. Pero a partir del año 2000 se empezaron a producir una serie de fallos que permitieron el forzamiento de la acusación sin formalización, hasta un fallo que salió estos días, creo que el viernes o el jueves, no lo recuerdo, pero que me llegó la información hoy, que cambió, producto de la composición nueva del Tribunal Constitucional. Y esto tiene una mirada también de cómo vemos los sistemas procesales. Los sistemas procesales son sistemas privados, donde estoy en una situación de simetría yo como querellante con el Ministerio Público y el imputado. Porque si lo vemos así, claro, formulemos un nuevo sistema donde tenemos todo en una paridad. Pero yo no conozco ningún sistema democrático, países de los cuales uno medianamente admira, ¿no? Donde la víctima reemplace al Estado. No conozco. Muchas gracias, profesor. Chao, Laura. Por favor, no duden en preguntar. Profesor, volviendo al ¿Sí? tema, ¿Sí? al mismo tema, la facultad de acusar particularmente igual, para mí tiene como una trascendencia gravitante en el sentido del argumento en contra. Porque de alguna forma la facultad de acusar particularmente está significando que no está satisfecho con la pretensión que haya hecho el Ministerio Público, el querellante. Y eso, ¿Sí? entonces, de alguna forma, la legislación toma a la víctima ahí en una posición de igualdad. Con una posición de igualdad que es criticable, pero es lo que tenemos. Pero con un estándar mínimo, que es que haya habido una investigación de parte del Estado. Y que esa investigación por parte del Estado se haya traducido en una formalización de la investigación. ¿Por qué? Porque hay un Claro. principio básico, que es el principio de congruencia. Sí. Fíjese que Ricardo creo que hacía mención a la última ley que modificó, entre otras cosas, lo de los acuerdos reparatorios y una serie de otras modificaciones. Cuando discutimos esa ley, los que tuvimos la oportunidad de ser citados a la Cámara de Diputados, había unos profesores de la Universidad Católica que querían que se estableciera explícitamente que no era necesaria la formalización de la investigación para acusar, particularmente. Es decir, hacer ley lo que estaba diciendo el Tribunal Constitucional. Sí, que es Como toda la es cuestión de la víctima. mirada,
es una mirada de los sistemas procesales que ustedes tendrán que evaluar y tendrán que ver la toma de posición, pero es una mirada donde se privatiza el sistema. Y el paso siguiente es, bueno, como le decía a Laura, ¿es necesario que tengamos una investigación de la fiscalía si se van a demorar tanto? ¿Para qué la policía va a investigar si es que se demoran 6 meses, un año en hacer un peritaje? O tomar declaraciones de los testigos. ¿No es más fácil que lo hagamos a través de estas fiscalías privadas o que yo investigue de manera individual? Y qué bueno que el juez resuelva. Claro, lo que pienso Vamos a yo un es paso. como el punto yo entiendo que hay una cuestión de política de economía procesal, de que el Ministerio Público tiene las facultades porque claramente al ser representante del Estado tiene mucho más capacidad y medios para llevar a cabo una investigación y por tanto si que no han llegado a una conclusión suficiente es porque tiene su mérito. Sin embargo, hay argumentos ahí mismo que fundamentan esa posición que son útiles para el otro lado, en el sentido de que la sobrecarga o cualquier fenómeno de esa índole que les quite capacidad de investigar. Yo lo he vivido particularmente denuncias del Ministerio Público que quedan en nada. Entonces el privado no tiene otra, en definitiva queda indefenso. O sea, pongámonos en el mismo ejemplo de usted en la mayoría de los países del mundo. En la mayoría de los países del mundo, de que uno mira con algo de, no sé, con algo de admiración. Ejemplo, Estados Unidos, Inglaterra, no existe el creyente. Entonces, ¿significa entonces que son países menos democráticos? ¿O significa entonces que son países en los cuales la víctima no es protegida? ¿Significa entonces que el Estado, a través del Ministerio Público, no actúa correctamente? Quizás la respuesta es la misma. No existe, salvo en Chile, la posibilidad de que el Ministerio Público sea excluido y por lo tanto se elimine el Estado y yo pueda ir solo como querellante frente al forzamiento de la acusación. Pero se requiere algún estándar mínimo. En Alemania, que es lo más parecido, yo lo que puedo es forzar al Ministerio Público a ir conmigo al juicio, pero siempre va a ir el Estado. Es que esa No es la es, opción. no es razonable en un sistema democrático correcto o adecuado que el Estado no esté. Estoy de acuerdo, creo que la solución ahí la alemana es la única viable. Y eso no lo tenemos en Chile. Y para que yo pueda dar una correcta respuesta, tengo que cumplir estándares mínimos, porque usted dice, es que no me dan garantía a la víctima, y estoy de acuerdo, la víctima es una víctima permanentemente insatisfecha. Pero por el otro lado, o al otro lado de la mesa, o la otra cara de la moneda, es el imputado. Entonces, mientras más facultades le da usted a la víctima y menos le da al Estado, entonces la pregunta es, ¿cómo queda el imputado? Entonces se genera una situación donde usted le va a dar más facultades a un ente privado versus o corriendo el cerco, si usted quiere, de los derechos y las garantías que tiene el principal afectado de una investigación penal. Y en eso no nos cabe duda a ninguno de los que estamos aquí que es el imputado. Claro, pero el imputado siempre estuvo protegido. Es que el imputado siempre tiene que estar protegido. Entonces Sí, usted me dice, la víctima no. el imputado si usted le dice, mire, yo víctima tengo derecho a ir a un juicio y no necesito al Ministerio Público, muy bien. Y el imputado entonces va a decir, bueno, muy bien, entonces ¿quién me está investigando? ¿La víctima? Sí, No, la víctima sí, también lo está entiendo. investigando. Ya, perfecto. Y entonces la víctima me va a poder llevar a un juicio sin que yo sepa por qué me quiere llevar. No, que no voy a saber, porque decir, no, es que yo voy a presentar una querella criminal, ya, pero la querella criminal, ¿cumple el estándar de una acusación? Entonces,
se genera una situación donde mientras más garantía o respaldo le doy a la víctima, menos o más afectaciones al imputado se producen. Y aquí hay una toma de posición. ¿Cómo yo veo esto? Veo un sistema donde tendríamos que tender hacia la privatización o no. Y esa es la pregunta que tenemos que contestar. Ahí hicieron otras preguntas. Dice, se entiende que las víctimas desconfían de la fiscalía o la policía y quieran seguir adelante en la acusación. Pero si se permite eso, permite que víctimas de delitos más leves prosigan con sus causas cuando tengan dinero, pudiendo congestionar el sistema y perjudicar a víctimas sin los recursos. Y Ricardo a otro punto. Y continúa Ricardo y dice, aun cuando los delitos puedan ser más graves, la definición de la política criminal debe definirla el Estado para que sea igualitaria, no los privados. Ahí alguien dicen que levantaron la mano, por favor, intervengan. Profesor, yo levanté la mano, Claudio. Sí. Claudio, por favor. Ya, siguiendo en este tema, y para quizás precisar, tendríamos dos situaciones donde se da esta discusión. Una es donde el querellante o la víctima ingresa su querella y el Ministerio Público no formaliza la investigación, sino que dicta instrucciones o en el fondo de investigación desformalizada, y ahí se produce esta discusión de que el creyente pueda acusar sin la formalización o que fuerza la formalización para acusar. Eso no me quedó muy claro. Ya, sí, está bien. La institución se llama forzamiento de la acusación. Claro. El forzamiento de la formalización no está contemplado en esos términos en el código. Lo que existe es la posibilidad en el artículo 186 de que el imputado le exija al Ministerio Público de que tome una decisión y diga, oiga, ya me está investigando hace 3 años. Bueno, Claro. ¿va a formalizar o no va a formalizar? ¿Ya? Sí, eso lo tengo claro. Ya, pero el otro es el forzamiento de la acusación, donde yo le digo, señor Ministerio Público, usted no quiere seguir adelante con la investigación, bien, yo le pido al señor juez de garantía que me autorice a mí a seguir con esta acusación. Claro, pero El juez yo de entiendo garantía, que... la pregunta que va a formular es, ¿está formalizada la investigación? Y entonces, si está formalizada la investigación, el juez de garantía, con presupuesto procesal, va a decir, bueno, lo voy a analizar. Pero si no está formalizada la investigación, el juez de garantía va a decir que no, porque va a exigir, por un principio básico de nuestro sistema procesal penal, que es el principio de congruencia. Entonces, en ese tiempo intermedio, se iban muchos creyentes al Tribunal Constitucional a efectos de pedirle al Tribunal Constitucional que declarara inaplicable la norma que exigía que la acusación fuera en los mismos términos de la formalización. Ya, okay. Para decirle, eso es inconstitucional porque me impide a mí ir a un juicio oral. Ya, lo que pasa es que yo tenía entendido, o sea, de lo que he estudiado, tenía entendido que el forzamiento de la acusación procede cuando el fiscal comunica la decisión de no perseverar en el procedimiento, lo cual implica que ya esté formalizada la investigación, que eso está en el artículo 248. Claro, los efectos de la decisión de no perseverar son que dejan sin efecto la formalización. Eso usted tiene toda la razón. Ya. Pero la decisión de no perseverar no necesariamente supone que esté formalizada la investigación. Yo puedo presentar una decisión de no perseverar porque no tengo antecedentes suficientes como para seguir adelante. Con la simple querella. Ya. Quizá hay un defecto, ¿no, profesor, del legislador? Porque podría haber dicho que el 248 que no es la decisión de no perseverar, sino que simplemente aplicar el principio de oportunidad. Sí, pero porque ojo, es confuso. Es que ojo que la oportunidad lo que hace es que se extingue la acción penal, ojo. Entonces, yo creo que no es la salida. No, lo que ocurre es que aquí se tiene que tomar una posición. O sea, ¿el Estado va a participar en una acusación o no va a participar en una acusación? Hoy día decimos, ¿sabe que tenemos una situación intermedia? No participa, pero pide un estándar mínimo, que esté la formalización de la investigación, porque si no, no hay principio de congruencia. Si usted me pregunta a mí qué es lo que haría yo lo que establecería es que siempre el Ministerio Público fuera a una acusación y por lo tanto que el forzamiento fuera que yo le diera argumento suficiente al juez para decirle, señor juez, vaya a juicio oral, como las facultades que se tienen en el abreviado. Yo como creyente le puedo decir, sabe que yo me opongo al abreviado. Aquí se está pidiendo una pena de
5 años y un día, no procede el abreviado, y aquí, señor fiscal, usted lo que está haciendo, y lo denuncia ante el juez de garantía, lo que está haciendo es tratar de tener una condena más baja para saltarse el juicio. ¿Sabe que yo quiero ir al juicio? Porque yo estoy acusando por 10 años. Y entonces puedo lograr que el fiscal vaya al juicio. Pero no es que vaya yo solo, es que le rechaza la opción de ir a un procedimiento abreviado. ¿Me siguen? Ahora, esta es toda una institución bastante sui generis, lo del forzamiento de la acusación. Y otra duda, en la práctica, cuando el Ministerio Público formalizó, investigó y comunica la decisión de no perseverar y el querellante solicita que se lo autorice a formular la acusación, ¿se tiende a autorizar esa solicitud por el juez de garantía o ¿Con formalización? Claro, con formalización? Hay algunos jueces que en términos generales lo ven de manera mucho más sencilla y dicen, ¿hay formalización? ¿Den algún antecedente? Sí, ya, listo, vaya a juicio. Y otros que hacen un análisis algo más riguroso. Hay de todo. Ya. ¿Alguna otra duda, inquietud, comentario? Una duda chiquitita. Claudio, lo escuchamos con algo de eco. No sé quién habló. Ricardo, ¿no? Sí, profesor. Ricardo, ahora sí lo escuchamos. Cuando a propósito de la facultad de no perseverar del fiscal, cuando una vez cerrada la investigación, el fiscal decide no perseverar con aplica la facultad de no perseverar y no hay forzamiento de la acusación, ¿en qué estado queda el imputado o el juicio? Porque se ha discutido cuál es la resolución que corresponde posteriormente, si sobreseimiento definitivo Sí, o eso temporal. Mira, No sé. todos estos problemas se deben a que en la tramitación legislativa se incorporó esta decisión de no perseverar en el Senado y entró un poco por la ventana, si me lo permite, hasta ahora ya. Sí. Pero lo que ocurre es que queda la causa con la decisión de no perseverar y muchas personas lo que hacen es apelar, porque dicen que se pone término a juicio, eso es imposible la prosecución. Pero las cortes invariablemente, salvo algunas excepciones, pero ahora último casi de manera invariable, han rechazado esas apelaciones porque entienden que son resoluciones no susceptibles de apelación. No son Así que la decisión queda con decisión de no perseverar. no son judiciales, pero no se dicta ninguna resolución en respuesta a esta No, decisión. no, porque no hay una petición de sobreseimiento, porque el fiscal optó por la decisión de no perseverar. Normalmente es que la defensa pide después el sobreseimiento definitivo, pero no necesariamente la causa va a terminar con un sobreseimiento definitivo. Queda en esta situación con la decisión de no perseverar. Ya. Y una última consulta. ¿El sobreseimiento temporal tiene algún límite de duración? Porque podría pasar que... Sí, ahí lo que opera es la norma del Código Penal, no recuerdo el artículo, que cuando está suspendido el procedimiento por más de 3 años se vuelve a correr los lapsos de prescripción y entonces no, ahí el problema es que después el sobreseimiento temporal puede transformarse en sobreseimiento definitivo porque prescribieron las acciones. Ya, ya, profe, gracias. ¿Se le aclararon dudas? ¿Más comentarios? Sí, yo tengo otra pregunta. ¿Sí? Entiendo que el auto de apertura del juicio oral solo lo puede apelar el fiscal Sí, y no el creyente. Y eso también ha sido materia del también. Tribunal Constitucional. También lo ha analizado el Tribunal Constitucional y es la misma lógica, es decir, Ya, ¿por qué yo víctima no puedo apelar si es que se me excluyó prueba relevante? Y la lógica es la misma, es decir, intervenciones de la víctima entendiendo que las limitaciones a su intervención le afectan el derecho a justo racional procedimiento. Eh, yo creo que también son decisiones que en sede
estructura legislativa están bien formuladas de limitar los derechos que tiene la víctima, porque pretender que tienen una situación similar al Ministerio Público o similar al imputado es realmente no comprender, a mi juicio, adecuadamente lo que es un sistema procesal penal. ¿Alguna otra inquietud, duda, comentario les resultó útil la clase? Sí. Sí, profe, muchas gracias. Sí, bien otro. Sí. Bueno, quedo a su disposición lo que necesiten. Gracias por participar. Ilse, no sé si está por ahí todavía. Sí, profesor. Encantado de seguir apoyándolos, así que lo que requiera. Gracias, profesor. ¿Ya? Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Cuídense, profesor. buenas noches. Buenas Hasta noches. luego. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Chao, chao.